Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Roma sin togas. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida. Ahora nos acompañan dos personas. Naomi Coveña, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de estar aquí? La verdad me siento muy emocionada al poder compartir con ustedes mis conocimientos sobre Roma y aprender más también en compañía. Muchas gracias. Y ahora Camila Nepas, quien al final nos va a solventar unas dudas. ¿Qué tal, Cami? ¿Tú tenías conocimiento previo sobre Roma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, respondiendo a la pregunta, podría decir de que sí, tenía un conocimiento previo, pero no un completo. Me gustaría conocer más acerca del tema. Bueno, ahora vamos a hablar de la ciudad eterna. Bueno, así se le conoce a Roma. Cuando hablamos de Roma se nos viene a la mente una civilización de gloria y esplendor, pero hoy vamos a hablar de lo que sucedió en el periodo de decadencia de Roma. Esto fue en el siglo III. Para esto, Naomi nos va a dar una introducción de lo que sucedió. Listo, ok, queridos espectadores y oyentes. Todo empieza en Roma, donde poco a poco la estabilidad de esta ciudad empieza a decaer. Una de las principales causas fue la muerte del emperador Comodo, la cual desató una guerra civil. Pero, ¿ustedes se imaginan qué hubiese pasado si Comodo no hubiera muerto? Probablemente yo creo que se produciría un mestizaje más acelerado, tanto en Europa y en el Mediterráneo. Opino lo mismo, tienes mucha razón en ese aspecto. Pero bueno, continuando, Comodo al fin y al cabo murió, entonces esto hizo un cambio en la historia. Donde llegamos a la parte donde aparece Lucio VII, el cual se vuelve el nuevo emperador de Roma. Lucio VII, él era quien llega a ser emperador peleando contra sus enemigos, ¿no? Exactamente, querida Natalia. Este se vuelve emperador cuando lucha contra sus enemigos y les gana. Otra cosa que hizo este emperador fue crear la dinastía de los Severos, la cual se caracterizó por mucha dureza y la degradación de la moneda. Bueno, como degradación de la moneda podemos entender que pierde el valor, ¿no? Lo cual se convierte en una moneda inorgánica y por tanto pierde su valor y también no tenía un respaldo, podría decir. Bueno, entonces exactamente al perder la moneda esta su respaldo, se vuelve una moneda sin influencia que ya no tiene mucho valor. Otra cosa importantísima que pasó en esta dinastía fue que empezó la persecución de los cristianos, la cual fue demasiado cruel. Bueno, continuando, al pasar esto, este imperio estaba totalmente fatal, donde ya no había una estabilidad económica, el Senado pierde su poder, el ejército se vuelve en cambio el motor de la política en esta ciudad. Las decisiones ya no venían desde un emperador o desde la mente, se podría decir que las decisiones venían desde la fuerza, desde el campo de la batalla. Entonces podríamos decir que sin estabilidad económica la inflación debió haber aumentado. Sí, correcto. Entonces, al no haber la estabilidad económica surge la inflación, que si bien sabemos es cuando se crea mucho de algo, entonces esta pierde su valor, ya que si hay demasiado no hay para qué tener. Tal cual el ejemplo del año de 1999, cuando en nuestro país, en nuestro contexto, surgió lo que determinamos como el feriado bancario. Se generalizó muchísimos sucres, haciendo que los sucres mismos ya no tengan importancia. Claro, igualmente es lo que sucede en Venezuela, ¿no? Porque la moneda está perdiendo su valor. Exactamente, tienen mucha razón. Continuamos, verán. A lo que aparece esto de los severos, estos imponen autoridad, donde Séptimio Severo reestructuró el poder por una estructura, como ya antes dije, militar, imponiendo también a que sus hijos, Carcalla y Geta, fueran los nuevos herederos de esta monarquía militar. ¿Ustedes creen que Carcayo y Geta estaban aptos para llegar al imperio? Sí, porque tenían una buena reputación en el campo de la batalla. Bueno, eso es lo que nos dice la historia, pero pues no podemos afirmar nada, ¿no? Pero según yo estaba investigando y estaba leyendo,
Los dos, al ser hermanos, tenían muy diferentes enfoques. Carcalla, cual era el mayor, tenía un estilo más autocrático y buscaba consolidar el poder mediante lo militar. Tenía varias campañas que finalmente tuvieron éxitos en Alemania y en la Mesopotamia. Su ambición lo convirtió en un líder demasiado eficaz, pero también muy despiadado. Su ambición por poder llevó a que éste matara a su hermano Gaeta para quedarse él solo con todo el poder. Increíble, ¿no? ¿Pueden creer que el nivel de poder que tenía, o sea, para poder matar a su propia sangre era demasiada? O sea, sí es cierto, pero también hay que entender que era el objetivo, porque lo que se buscaba era obtener el poder, ¿no? El dominio, y para eso era necesario, pues, asesinar a quien sea. Entonces yo pienso que es como algo propio de la época, que era como algo necesario, ¿no? Bueno, tienes mucha razón, porque no solamente hubo la muerte de Geta como su hermano, sino que si nos vamos más antes a su historia, hay que entender que Carcalla y Geta odiaban también a su padre, porque este tenía el poder. Entonces estos asesinaron también a su padre y luego Carcalla y Geta quedándose con todo el poder. Pero si se ponen a pensar, es demasiado triste cómo la ambición puede hacer que mates a tu propia sangre, a tu propia familia, y luego no tener siquiera un poco de remordimiento, quedarte solo sin siquiera sentir un poco de remordimiento. Pero bueno, continuamos en cuanto a la historia, ¿no? Bajo el gobierno de este nuevo emperador en Roma, este pasó por una etapa súper oscura, donde se impuso una de las leyes más conocidas, como el Edicto de Carcalla, en el cual se entregaba la ciudadanía romana a todo aquel habitante libre con el fin de que se pagara más impuestos para solucionar su economía rota. Entonces sí fue útil el edicto de Carcalla. Se podría decir que sí, tanto para solventar gastos mediante los impuestos y elevar su economía, también para evitar que las demás ciudades de Roma se rebelaran contra esta que era muchísimo más grande. Entonces yo creo que tuvieron una estrategia súper importante y súper interesante, de hecho. Pero bueno, sin embargo, a pesar de todito esto que se hizo para que la economía fluyera, esta no lo logró y desestabilizó la etapa de este emperador. Finalmente, Carcalla es asesinado y el control del trono pasa a manos de Macrina, un nuevo emperador, el cual no tenía linaje, y su reinado se proclamó en el año de 218. Al no tener linaje, esto trajo de cierta manera inestabilidad, ya que se rompió lo tradicional, generando muchos conflictos internos y desestabilizando la economía. Pero bueno, ahí es donde se acaba el primer capítulo de lo que hemos leído en este libro. Para continuar, podemos escuchar lo que dice Natalia. Bueno, este subcapítulo se titula Hacia la inestabilidad del Imperio Romano. El imperio entra en una crisis económica tras la muerte de Alejandro Severo en el 235, quien es asesinado junto a su madre. En este punto quiero dar un dato sobre su llegada al trono. Alejandro Severo es nombrado emperador con 13 años de edad. Bueno, no hay consenso del primer emperador más joven del Imperio Romano, aunque según el World History Encyclopedia, Severo es el segundo más joven de la historia romana. Investigando, encontré que Heliogábalo fue otro emperador que llegó al cargo a los 14 años de edad, y por muchos historiadores es considerado uno de los peores emperadores de la historia. Y Gordiano III, también, él llega al poder a los 13 años, de quien hablaremos posteriormente. Bueno, aquí yo quisiera saber su opinión. ¿Consideran que la edad sí influye para obtener el gobierno, vaya, o no tiene influencia? Bueno, yo opino que sí influye, ya que con el paso de los años uno va adquiriendo experiencias, lo que hace que uno tenga capacidades más hábiles. Entonces podría decir que el Imperio Romano, gobernado por un niño, no iba para bien. Podría decir que iba directo a la decadencia. Bueno, de hecho, en mi opinión,
rescato palabras que dice ella, ¿no? Un niño no tiene la estabilidad, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el contexto, porque nuestro contexto actual en este año, siglo XXI, no era el mismo contexto que cuando sucedió esto, que si no me equivoco, bien dijimos, en el siglo III. Puede ser que los niños desde chiquitos, desde que nacen, los preparan para volverse emperadores, entonces ya desarrollan la suficiente madurez. Sin embargo, yo creo también que la experiencia es un factor clave para poder ser buen gobernante, y al tener solamente 13 años, básicamente ser un niño, no tenía esta capacidad. Justo, bueno, la falta de experiencia política lo convierte en un gobierno vulnerable, además de ser marioneta de otros, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Así que es un efecto negativo del modelo político, justificando mi parecer para conseguir la hegemonía. Bueno, cerrando este paréntesis, continúo. Cayo Julio Vero Maximino es nombrado emperador por sus dotes militares. Entre sus destacados roles controla Germania Libre. Para continuar la dinastía, eleva a su hijo como César y apoya con recursos al ejército, como el sueldo. Pero estaba dejando sin fondos, sumado esto a un terrorismo fiscal, acaba en un descontento social y también de los senadores de África. Son estos quienes proclaman emperador a Antonino Gordiano, gobernador de África, luego de una rebelión de latifundistas. Pero posteriormente, Capellano, el gobernador de Numidia, quien tenía una enemistad con Gordiano y una disputa en Cartago, muere en esta disputa, ¿no? Muere el hijo de Gordiano. Y al enterarse, su padre se suicida e invade. Pupieno y Balbino son elegidos por el Senado como emperadores, pero la gente entró en descontento por su condición de patricios y antiguas políticas de Pupieno. Así que deciden agregar a Gordiano III para compartir el gobierno con Pupieno y Balbino, para su buena reputación. Aunque Pupieno y Balbino fueron asesinados por los pretorianos, así que Gordiano III fue proclamado emperador, de quien hablábamos en el apartado de los emperadores más jóvenes. Luego de su ascenso, declara a Timesiteo como tutor legal y con él reconquistan la Mesopotamia. Este muere. Luego Filipo, a quien encargó el liderazgo de los pretorianos mientras batallaba con Persia, organiza un motín en contra de Gordiano, pero es asesinado. Bueno, aquí viene, este periodo es de los 6 emperadores, ¿no? Recordemos, Maximino, Gordiano I, Gordiano II, Pupieno, Balbino, Gordiano III, muy inestable, por cierto. Y con esto se da paso al inicio de la crisis política del siglo III. Filipo, el árabe, llamado así por su familia de esta procedencia, fue proclamado emperador. Estableció la paz con los persas. Sucede en la península de los Balcanes que las tribus bárbaras entre godos y carpos y vándalos avanzan cruzando territorio romano. Ante esto, Filipo envía a Decio, quien logra tener éxito y se proclama emperador. ¿Y cuáles eran los bárbaros? ¿Me puedes recordar, por favor, cuáles eran los bárbaros? Claro, los bárbaros son los pueblos que no tienen afinidades culturales con el imperio. Bueno, termino ya. Ante esto, Filipo envía a Decio, quien logra tener éxito y se proclama emperador luego del enfrentamiento entre ambos. Bueno, el aspecto más notorio es a nivel cultural. A nivel cultural es la religión, que contradecía a la romana. Bueno, esto es en cuanto a los bárbaros. Primero, los godos profesaban el paganismo nórdico. Este culto considera la presencia de los espíritus de la tierra, los ancestros y la primacía de los dioses nórdicos. ¿Recuerdan algún dios nórdico? No era Zeus. A ver, podría ser Odín, Thor y no sé, Heimdall. Sí, no era Zeus. Zeus era de otra religión. En realidad sí, los dioses nórdicos eran Odín, Thor, Heimdall, Balder, por poner algunos ejemplos. En el caso de los vándalos hay pocas evidencias, ni siquiera es seguro su nombre, por lo que no puedo hacer ninguna afirmación. Respecto a los vándalos, eran cristianos arrianos. Cami, ¿nos recuerdas quién
¿qué es el cristianismo? ¿Qué es esta religión? Bueno, yo podría decir que es una creencia a una divinidad. En este caso es a Cristo, que representa el cristianismo. Exacto, pero en este caso eran cristianos arrianos, no trinitarios. Esto significa que no están de acuerdo con la Santísima Trinidad. Más bien dicen que el Hijo es distinto del Padre y a su vez está subordinado al Padre. En resumen, no compartían el cristianismo de la Roma. Continuamos. Galo Treboniano fue declarado emperador y corregente al hijo de Decio Hostiliano. ¿Y qué era corrigente? Puedes decirlo. Sí, corregente hace referencia a la forma de gobierno en la que es compartido entre el monarca y otra persona. En este caso, Galo Treboniano compartió el gobierno con Decio Hostiliano. Continuando, ubica como senador a su hijo Volusiano. Tiene que enfrentarse a problemas internos, como a los godos, que hacen nuevas incursiones, y a problemas políticos, como en Danubio, donde se proclama emperador Emiliano. Ante esto, Volusiano y Treboniano mueren a manos de Emiliano, pero este es asesinado por sus tropas, así que Valeriano queda como único dueño del imperio. Pasamos a la crisis política del siglo III. Es difícil marcar en el tiempo su inicio y fin. Este siglo III estuvo marcado por la crisis económica. Esto inicia con los propietarios de tierras y comerciantes, quienes vendían a bajo precio y pagaban al Estado. Luego aparece el colonato, porque el esclavismo deja de ser rentable. Bueno, ¿podrías decirme qué es el colonato? Respondiendo a tu pregunta, el colonato es una nueva forma de producción económica en la que se entrega una parcela al trabajador para que la trabaje y obtenga sus propios recursos, además de trabajar en las tierras del dueño. Bueno, con esto vienen una serie de emperadores y se da paso a gobiernos cortos como de Tácito, Floriano y Probo, quien enfrentó a francos y alamanes. Posteriormente, Marco Aurelio Caro se autoproclama emperador. Sus hijos caros invaden Occidente y Corintio Oriente. Este emperador muere y eligen a Diocleciano, el dictador de la Guardia Pretoriana. Así que este da inicio a una nueva etapa. Ahora, a lo largo del podcast yo creo que nos quedaron algunos vacíos, así que le vamos a hacer unas preguntas a Cami. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién era Lucio VII Severo? A ver, Lucio VII Severo fue un emperador del Imperio Romano. Era de origen norteafricano, fundador de la dinastía de los Severos. Otra pregunta. ¿Cómo fue la crisis del siglo III? Bueno, la crisis del siglo III fue por las condiciones socioeconómicas del imperio, ya que sufrieron numerosas transformaciones que condujeron a la quiebra del sistema imperial. ¿Y qué impacto tuvo la crisis del siglo III en Roma? El impacto que tuvo fue la inflación. La inflación es el aumento general de precios de los bienes y servicios en una economía. Se disparó el comercio y se paralizó las provincias. Y también quedaron aisladas entre sí. Los impuestos no llegaban y las ciudades estaban desabastecidas de productos de primera necesidad. Ok, ¿sabes qué, Cami? Yo también me quedé con algunas dudas. Entonces, ¿me puedes decir qué consecuencias trajo esta crisis para el imperio? Claro, una de las crisis fue en la partición del imperio en dos mitades y finalmente la desintegración de la parte occidental. O sea que sí fue un impacto demasiado fuerte, ¿no? Exacto. Bueno, pues también me queda la duda de cuál fue su modelo económico que decayó en este siglo. Bueno, Roma había entrado en un modelo de crecimiento basado en la conquista de nuevas provincias, la explotación de sus recursos y la actividad económica que generaba el proceso de romanización. Ok, entiendo. Y por último, esta es una pregunta que tanto yo como los espectadores nos encantaría escuchar. ¿En cuántas partes estaba dividido el Imperio Romano y cómo se caracterizaba? Ya. El imperio estaba dividido en tres partes, ¿no? El Imperio Galo, el Imperio Romano, el Imperio de Palmira. Estos imperios separatistas causaban desorden social y caos. Eso los caracterizaba, ¿ok? Ok, muchas gracias.
Bueno, y con esto llegamos al fin de nuestro podcast Roma sin togas. Yo creo que hemos aprendido bastante. No solamente nos viene a la mente ahora del momento de esplendor y de gloria de Roma, sino que también tuvo su periodo oscuro, su siglo tercero, que este fue el periodo de crisis. Así que con esto nos despedimos. Hasta luego. Den su último saludo, Cami y Naomi. Muchas gracias por escucharnos, queridos oyentes, y hasta la próxima. Igualmente, queridos oyentes, espero hayan aprendido más, al igual que nosotros, y compartan también sus conocimientos. Entonces, gracias y hasta la próxima.